vamos a mostrar cómo calibrar un cierre centralizado que cierra pero que después no abre. Te cierro. Como pudieron ver, ahí cerró y cuando quisimos abrir no levantó el pestillo, tuve que hacerlo con la llave. Eso generalmente es problema de calibración, así que ahora vamos a desarmar la puerta y mostrarles cómo se calibra. Pero en la tapa del parlante, con cuidado para no marcar el plástico. Ahí está. Y aquí tenemos los tornillos estriados. ¿Los ven? En teoría hay 4 de ellos. En esta puerta ya solo hay 2. Después hay un tornillo estriado aquí de otro tamaño. Tenemos que desarmar la manija. Unas trabas. Con cuidado. Ahí pueden ver que hay otro tornillo. Después tenemos uno más aquí abajo. Ahí lo ven. Y luego debería salir el parlante. Cuando sacamos el parlante, tiene como una fichita que hay que apretar ahí de costado. Y sale el terminal. Con cuidado. Y sacamos el parlante. Para sacar la manija de levantavidrios, lo que tenemos que hacer es retraer este plástico, ¿sí? Y luego con un destornillador fino empujar la chaveta hacia afuera. Con eso, haciendo presión para afuera, la manija sale sola. Después, para ponerla, simplemente se acomoda la chaveta y se pone haciendo presión y ya queda. Hay que empezar por acá arriba, destrabando unos pitutos que tiene. Son 2. Después hay otro por aquí. Ahí está. Pues hay uno más aquí abajo. Uno más aquí. Listo. Cuando llegamos acá, hay que sacar para arriba con cuidado. Y aquí atrás, lo único que queda enganchado es la manija. ¿La ven? Para sacar la varilla de la puerta como corresponde, sin doblar, sin hacer nada, simplemente se gira un poco el panel en este sentido y ahí ya sale. Vale. Estas trabas son las que mantienen la puerta bien sujetada al panel. Si cuando sacan, yo les recomiendo que si cuando sacan ven que alguno de estos está roto o falta, para sacarle ruido al panel es importante que compren. Son estos, se venden en cualquier ferretería o casa de repuesto de autos, valen muy económicos y los reemplazan antes de montar de vuelta el panel. Con eso lo que hicimos fue
dejarlo agarrado el circuito del cierre con el circuito de la cerradura tradicional. Ahora hacemos una prueba y si esa prueba anda bien, ya montamos de vuelta todo el circuito y se acabó.